Bueno, esta es la última entrega de temas referidos a la propiedad horizontal. Vamos a tratar en esta ocasión expensas, la extinción del sistema del derecho y del régimen de propiedad horizontal, la sobreelevación y sobreedificación y la prehorizontalidad. En relación a las expensas, y vinculado a una serie de generalidades, la afectación de un edificio al régimen de propiedad horizontal origina relaciones comunitarias caracterizadas por las normas de urbanidad y por la obligación de los propietarios de contribuir al pago de las expensas comunes. A ella se refiere el artículo 2048 del Código, que prevé las expensas ordinarias y extraordinarias. Justamente dice ese artículo: cada propietario debe atender los gastos de conservación y reparación de su propia unidad funcional. Asimismo, debe pagar las expensas comunes ordinarias de administración y reparación o sustitución de las cosas y partes comunes o bienes del consorcio necesarias para mantener en buen estado las condiciones de seguridad, comodidad y decoro del inmueble y las resultantes de las obligaciones impuestas al administrador por la ley, por el reglamento o por la asamblea. Igualmente son expensas comunes ordinarias las requeridas por las instalaciones necesarias para el acceso o circulación de personas con discapacidad, fijas o móviles, y para las vías de evacuación alternativas para casos de siniestros. Debe también pagar las expensas comunes extraordinarias dispuestas por resolución de la Asamblea. El certificado de deuda expedido por el administrador y aprobado por el Consejo de Propietarios, si éste existe, es título ejecutivo para el cobro a los propietarios de las expensas y demás contribuciones. Las expensas son la esencia del régimen consorcial y el funcionamiento del reglamento de propiedad horizontal va a depender del estricto cumplimiento de cada propietario. Hay distintas denominaciones con las que nos referimos a ellos. Puede hablarse de expensas comunes, de expensas de administración y reparación, gastos comunes, gastos ordinarios, y generalmente son utilizados indistintamente la expresión gastos y costas. Expensas, entonces, son todas las erogaciones que se deben efectuar con motivo de la utilización y conservación de las partes comunes del edificio. Por ejemplo, los gastos de combustible para la calefacción y agua caliente central, los artículos de limpieza, los sueldos de los empleados, la remuneración del administrador, la instalación de nuevas cerraduras, por ejemplo. Tienen por objeto mantener en buen estado las condiciones de seguridad, comodidad y decoro, pero deben ser indispensables. La necesidad es la que sirve de base y determina la extensión de los gastos comunes, para que las consideremos como expensas ordinarias. Todo lo que exceda el marco de lo indispensable y necesario no va a ser considerado como expensa común, sino que serán innovaciones u obras nuevas, es decir, expensas extraordinarias. Cuando se habla de necesidad hay que limitarse a los gastos imprescindibles, tendientes a evitar la destrucción o deterioro de la cosa común o a conservarla en buen estado, es decir, mejoras necesarias, reparaciones y gastos. En materia de expensas, el principio general es la proporcionalidad. Ya el artículo 8 de la Ley de Propiedad Horizontal había establecido el principio contributivo sobre la base de la igualdad, en función del valor de cada unidad, salvo que hubiera una convención en contrario. El porcentaje con que cada propietario debe contribuir es una cláusula estatutaria que obligatoriamente tiene que contener el reglamento. En el Código Civil y Comercial no hay una norma expresa que se refiera a esa característica de la proporcionalidad. La determinación del porcentual de la contribución debida por cada uno no priva al propietario que lo considere injustificado de reclamar judicialmente su modificación, siempre que hubiera agotado previamente la instancia de la asamblea, la instancia asamblearia,
ya se trate de una asamblea privada o una asamblea judicial. No es posible utilizar criterios basados en la utilización o no de determinadas partes del edificio para poder pretender lograr alguna disminución en el pago de las expensas. Son los porcentuales de cada unidad funcional los que se van a considerar para poder determinar el pago de las expensas. Bueno, para la imputación de determinados gastos existe el criterio judicial que dice que las paredes que sirven de tabiques o muros maestros o medianeros van a ser consideradas como comunes, igual que los techos, y a su vez cada techo es al mismo tiempo que techo piso para la otra unidad funcional. Por lo tanto, podríamos decir que prácticamente todas las paredes son partes comunes. En consecuencia, los daños provenientes sobre la losa deben considerarse como daños sobre las partes comunes y van a tener que ser soportados por el consorcio. Así las unidades funcionales quedan reducidas a un cubo de aire. Entonces, todo daño que se produzca en los conductores, en las cañerías o en las instalaciones de servicios en general, que estén ubicados dentro de los muros divisorios de las unidades o los muros medianeros y dentro de las losas separativas de los pisos, deberá ser reparada a costa del consorcio. Mientras que los daños producidos dentro de la unidad funcional a partir de la conexión de los servicios corresponden ser pagados por cada propietario. El titular del crédito por expensas es el consorcio de propietarios, en tanto que es sujeto de derecho, es decir, trae aparejada personalidad, y ella no depende de autorización estatal. Por lo tanto, el consorcio tiene facultades para adquirir derechos y contraer obligaciones a fin de cumplir con la finalidad que justificó su creación, es decir, administrar la cosa común y ejecutar los actos que tiendan a ello. El cumplimiento de la obligación de los propietarios de pagar las expensas tiene que ser puntual, porque lo contrario va a transformarse en un factor de desequilibrio que va a perjudicar a todo el sistema. La vía procesal para reclamarla está prevista en el artículo 524 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que establece que hay que incoar un juicio ejecutivo, en el que solamente van a poder oponerse excepciones y que no se van a poder debatir otras cuestiones. La vía procesal surge del artículo 524 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que indica los requisitos que hay que reunir. Certificado de deuda por expensas, que es lo que va a ser considerado como un título ejecutivo, y está previsto también en el artículo 2048, en la última parte, 2048 del Código Civil y Comercial de la Nación, o copia certificada de las actas de reuniones del consorcio en las que se ordenaron y aprobaron las expensas, si es que eso no surge del reglamento, constancia de la deuda líquida y exigible y el plazo que se haya concedido para abonarla. Puede suceder que haya en el reglamento una previsión sobre los requisitos que deben reunir los certificados. En ese caso, solamente bastará con acreditar que esos requisitos están cumplidos. O también puede suceder que no haya en el reglamento ninguna de estas previsiones, con lo cual se va a aplicar el artículo 2048 del Código Civil y Comercial, que los considera como título ejecutivo. Normalmente es el administrador quien tiene que certificar la existencia de la deuda por expensas y él es el que puede reclamar también judicialmente el pago de expensas en su condición o calidad de ser representante del consorcio. Con respecto a la mora, si el reglamento fija la proporción con que cada uno participa en el costo de las expensas y establece el plazo en el cual debe realizarse el pago, el vencimiento de ese término constituye al propietario en mora de pleno derecho, es decir, que es un plazo expreso. En cuanto a la tasa aplicable al propietario moroso, generalmente se fijan tasas altas. La idea es que sirva de estímulo para que las expensas sean pagadas con puntualidad por la importancia que ellas cumplen.
establece el artículo 2049 que los propietarios no pueden librarse del pago de ninguna expensa o contribución a su cargo, aun con respecto a las devengadas antes de su adquisición, por renuncia al uso y goce de los bienes o servicios comunes, por enajenación voluntaria o forzosa, ni por abandono de su unidad funcional. Tampoco pueden rehusar el pago de expensas o contribuciones, ni oponer defensas por cualquier causa fundadas en derechos que ellos invoquen contra el consorcio, excepto compensación, sin perjuicio de su articulación por la vía correspondiente. El reglamento de propiedad horizontal puede eximir parcialmente de las contribuciones por expensas a las unidades funcionales que no tienen acceso a determinados servicios o sectores del edificio que generan dichas erogaciones. El artículo 2050, con relación a los obligados al pago de expensas, expresa que además del propietario y sin implicar liberación de éste, están obligados al pago de gastos y contribuciones de la propiedad horizontal los que sean poseedores por cualquier título. Esto es una novedad del Código al incluir como obligados al pago de expensas y demás contribuciones comunes a los poseedores por cualquier título, es decir, a los ocupantes. Y consideramos que estaría incluyendo también a los tenedores, es decir, a los inquilinos, aunque la expresión no es técnicamente la correcta. En cuanto a la venta de las unidades, cuando hay una deuda por expensas y se enajena la unidad funcional en estas condiciones, debemos aplicar el artículo 2049 en la primera parte, que niega al propietario la facultad de renunciar al uso y goce de los bienes comunes o de abandonar el piso o departamento para liberarse de contribuir al pago de expensas, y que se refiere también al periodo por el cual se devengaron las expensas. Con relación al privilegio del crédito por expensas o a la posibilidad de ejercer un derecho de retención, el Código Civil y Comercial de la Nación no tiene en el capítulo de propiedad horizontal, ninguna disposición que se refiera al privilegio. Es como que es algo que se ha omitido. Sin embargo, en la parte que se refiere a los privilegios, en el artículo 2582, inciso A, establece que el crédito de expensas comunes en la propiedad horizontal cuenta con un privilegio especial. En el inciso D del mismo artículo dice que el derecho de retención también cuenta con un privilegio especial. En el inciso E del mismo artículo se refiere a los créditos garantizados con hipoteca, como que también cuentan con un privilegio especial. Sin embargo, frente a una situación de conflicto, sobre la preeminencia de privilegios especiales, la solución va a depender de lo que se resuelva judicialmente. ¿Qué ocurre cuando la unidad funcional está afectada o como bien de familia o como protección jurídica de la vivienda? El Instituto de Bien de Familia ha sido reemplazado en realidad por la regulación del Instituto de Protección Jurídica de la Vivienda, que está regulado en el artículo 249, en el inciso A, donde se deja, digamos, claramente explicado que las obligaciones por expensas comunes se pueden ejecutar a pesar de la afectación de la unidad funcional. ¿Por qué? Porque la unidad funcional primero estuvo sometida al régimen de propiedad horizontal y luego recién se constituyó o como bien de familia o como vivienda. Y los intereses del régimen de la propiedad horizontal van a prevalecer sobre los intereses de la protección de la vivienda. La extinción del derecho, del sistema y del régimen de propiedad horizontal puede producirse por enajenación, por usucapión, por abandono, por destrucción y por vetustez. A estas dos últimas causas, digamos la destrucción y la vetustez, es a las que se refiere especialmente el artículo 2055, cuando habla de un grave deterioro o destrucción del edificio. Y dice que en caso de grave deterioro o destrucción del edificio,
La asamblea, por mayoría que represente más de la mitad del valor, puede resolver su demolición y la venta del terreno y de los materiales, la reparación o la reconstrucción. Si resuelve la reconstrucción, la minoría no puede ser obligada a contribuir a ella y puede liberarse por transmisión de sus derechos a terceros dispuestos a emprender la obra. Ante la ausencia de interesados, la mayoría puede adquirir la parte de los disconformes según valuación judicial. Puede haber también casos de sobreelevación o sobreedificación, es decir, puede suceder que al redactar el reglamento de copropiedad y administración, su autor se reserve para sí la facultad de agregar al edificio general otras unidades funcionales que no estén conformadas o terminadas o constituidas al momento o a la fecha en que se va a otorgar el reglamento. Se trata de unidades funcionales que están proyectadas en los planos, pero su terminación va a quedar en suspenso. Y eso, sin embargo, no impide el funcionamiento del sistema para las unidades funcionales que ya se encuentren terminadas. El consorcio de propietarios por unanimidad puede hacer una reforma sustancial al reglamento, por lo cual se reserve para sí mismo, para el consorcio, la facultad de sobreedificar, siempre que las bases y las estructuras del edificio sean capaces de soportar el peso de las unidades funcionales que se vayan a agregar. Y estos agregados pueden ser en el espacio aéreo del edificio o debajo del último piso inferior. O también se pueden agregar unidades funcionales a edificios que antes eran de una sola planta. ¿Cuál sería la naturaleza jurídica de esta sobreedificación? Bueno, esto va a depender porque hay diferentes posiciones según se la considere esa sobreelevación como un derecho real o como un derecho personal. Si en la primera postura se lo va a considerar como un derecho real, se va a tratar de un derecho real sobre cosa ajena, equivalente en cierta forma al derecho de superficie, que limita el dominio y que faculta al titular de la reserva de sobreedificar a poder levantar nuevas construcciones y hacer suya la nueva edificación que se construya. Es un derecho que se puede transmitir por actos entre vivos y mortis causa, puede ejercerlo un copropietario del edificio o también puede ser transferido a un tercero cualquiera y puede afectárselo a diferentes gravámenes. Si en cambio se lo considera como un derecho personal que no puede superar el ámbito de los derechos creditorios, ya que falta el elemento cosa, que es el elemento que tipifica los derechos reales, y que recién va a existir la cosa cuando las unidades funcionales estén concluidas, estén terminadas. Entonces, la constancia de la reserva en el reglamento significará que cada adquirente queda obligado a aceptar que se hagan las obras, pero no se admite la inscripción de esa reserva en los registros de la propiedad inmueble. ¿Por qué? Porque tiene una naturaleza personal, no una naturaleza real. Para que se pueda sobreedificar se va a requerir obtener aprobación de los planos respectivos por la autoridad administrativa, reforzar el edificio y hacer las obras de consolidación para que este pueda sostener el peso de las nuevas construcciones. Asegurar que no se disminuya la ventilación en los pisos inferiores y responder eventualmente a todo daño, gasto o molestia que traiga aparejada la obra. Si no se cumplen con estos requisitos, el perjudicado puede demandar judicialmente la paralización de la obra hasta que el daño efectivo o el peligro eventual cesen. El último punto, el de prehorizontalidad, se refiere esta expresión prehorizontalidad a la etapa previa a la constitución del estado de propiedad horizontal, que se va a iniciar con la existencia del terreno y la decisión de levantar sobre él un edificio que va a estar sometido a la propiedad horizontal y que va a terminar con la finalización de la obra en condiciones como para que pueda ser afectado a ese régimen de propiedad horizontal. El estado de prehorizontalidad nace con la formulación de un proyecto de construcción de un edificio que sea susceptible de ser vendido, de ser enajenado en unidades funcionales privativas y que va a concluir, digamos, con la inscripción del reglamento.
La transferencia del dominio solo va a operar cuando se ha firmado el instrumento de enajenación seguido de tradición, es decir, cuando haya título suficiente más modo suficiente, y todo eso unido a la inscripción registral a los efectos de la oponibilidad con respecto a los terceros. En ese tiempo, en ese lapso, digamos, los adquirientes van a tener los adquirientes que tengan boleto de compraventa van a estar corriendo serios riesgos porque pueden aparecer acreedores embargantes, inhibiciones, acreedores hipotecarios o incluso el vendedor en alguna circunstancia puede verse imposibilitado de continuar con la obra porque faltan recursos. El Código Civil y Comercial de la Nación reguló este instituto en los artículos 2070, 2071 y 2072. Y en el estado de prehorizontalidad no existen derechos reales por parte de los adquirentes, solamente existen derechos personales. Y eso los coloca en una situación de mucha vulnerabilidad. El artículo 2070, con relación a los contratos anteriores a la constitución de la propiedad horizontal, dice que los contratos sobre unidades funcionales celebrados antes de la constitución de la propiedad horizontal están incluidos en las disposiciones de este capítulo. Es decir, que estos contratos celebrados antes de que se constituya o se configure el estado de propiedad horizontal van a regirse de una manera protectora por estos artículos del Código Civil y Comercial de la Nación. El artículo 2071 los protege estableciendo la obligación de constituir un seguro obligatorio para poder celebrar contratos sobre unidades construidas o proyectadas bajo el régimen de propiedad horizontal. El titular del dominio del inmueble debe constituir un seguro a favor del adquirente para el riesgo del fracaso de la operación, de acuerdo a lo convenido por cualquier razón, y cuya cobertura comprenda el reintegro de las cuotas abonadas más un interés retributivo, o en su caso la liberación de todos los gravámenes que el adquiriente no asume en el contrato preliminar. El incumplimiento de la obligación impuesta en este artículo priva al titular del dominio de todo derecho contra el adquirente, a menos que cumpla íntegramente con sus obligaciones, pero no priva al adquirente de sus derechos contra el enajenante. Es decir, que se reemplaza el régimen anterior, donde había todo un sistema de registración de estos contratos y demás, por la contratación de un seguro obligatorio, haciendo la situación muchísimo más ágil y segura también. Finalmente, el artículo 2072 habla de las exclusiones y dice que están excluidos los contratos siguientes. A. Aquellos en los que la constitución de la propiedad horizontal resulta de la partición o liquidación de comuniones de cosas o bienes o de la liquidación de personas jurídicas. B. Los que versan sobre inmuebles del dominio privado del Estado. C. Los concernientes a construcciones realizadas con financiamiento o fideicomiso de organismos oficiales o de entidades financieras, especialmente calificadas por el organismo de control, si de sus cláusulas resulta que los contratos definitivos con los adquirentes deben ser celebrados por el ente financiador o fiduciario, a quien los propietarios deben otorgarle poder irrevocable a ese fin. Es decir, que se van a excluir todos estos contratos que están referidos a la partición de la cosa común o a la liquidación de personas jurídicas o a casos de bienes que son del dominio privado del Estado o situaciones de fideicomiso en consideración a esas circunstancias o características particulares que tienen todas estas modalidades. Con todo esto damos por finalizado las clases, digamos, sobre propiedad horizontal.